Hablar del Chavo del Ocho es hablar de una parte de la cultura mexicana. No cabe duda que forma incluso parte de la cultura pop de hoy, poblando las redes sociales de memes y fragmentos icónicos de los episodios. ¿De coco? Sí. ¿Con galletas? ¡Que no hay galletas! También, hombre, no hay necesidad de que grite. Entonces tráenos las puras galletas. Pues tal vez unas galletas. ¡Que no hay galletas! ¡Culpa, se nos fueron los globos! Puede que te guste o no el Chavo del Ocho, pero no puedes negar que están en todas partes. Los personajes de la vecindad son recordados incluso aún por las generaciones actuales. Pero hoy no venimos a hablar del legado de la obra de Roberto Gómez Bolaños, sino de un efecto mariposa que pudo haber cambiado para siempre la historia de la televisión mexicana y, por qué no, un poco de la historia nacional. Todos recordamos a Jaimito el Cartero, el personaje proveniente de Tangamandapio y que cuya creación y participación en el programa repercutió, años después, a darle reconocimiento a nivel nacional e internacional al municipio de Tangamandapio y que se le rindió homenaje a dicho personaje erigiéndose una estatua, reconociendo su labor y su mención a dicho municipio, que se puede ver hasta el día de hoy. El personaje surgió a raíz de la salida de Ramón Valdés y Carlos Villagrán del programa para poder llenar el vacío que dejó la salida de estos icónicos personajes y poder desarrollar más episodios con él. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si ellos no hubieran salido del programa? Fácil. De no haberse salido, el programa hubiera mantenido sus estándares de calidad que alcanzaron durante los años 70 y principios de los 80. Probablemente, el mismo Chespirito hubiera reciclado más de una vez los episodios, pero estos podrían ser recordados a día de hoy por todavía mantener en su elenco a Ron Damon y a Kiko, manteniendo el humor y la química como siempre se ha hecho. Aunque con el paso del tiempo, podría suceder también que la recepción y aceptación de los episodios pudiera disminuir drásticamente y se consideraran como un bajón de calidad y falta de creatividad por parte del equipo de producción, como ocurrió en nuestra línea temporal. Y al no haberse producido la salida de Valdés y Villagrán, no hubiera existido Jaimito el Cartero, quien en casi todas sus apariciones hacía mención de su origen del en ese entonces desconocido municipio de Tangamandapio. Y sin él, Tangamandapio a día de hoy seguiría siendo un municipio desconocido, sin reconocimiento, sin fama, sin renombre, vaya, en pocas palabras, seguiría siendo un municipio como cualquier otro. Siguiendo con la televisión, con Kiko todavía en el elenco, Carlos Villagrán probablemente no hubiera tenido conflictos legales por el personaje de Kiko, o tal vez sí. Supongamos que no fuese el caso, Villagrán no sería recordado por haber tratado de hacer programas mediocres con el personaje, sino que sería recordado por mantenerse en el programa o los programas fielmente hasta el final. El único evento que sucedería, dependiendo de la línea temporal, sería el fallecimiento de Ramón Valdés en el año de 1988. Pero, con el paso del tiempo, puede que surgieran roces y conflictos creativos entre Villagrán y Bolaños, probablemente por el personaje de Kiko o tal vez, por lucha de egos por probar quién es el que mejor inventa situaciones graciosas o nuevos libretos, ya que como recordamos, cuando el elenco hacía gira por algunos países de América, se descubría que Kiko era el preferido de muchos, por encima del Chavo. Sea cual fuera la situación, esta lucha de egos y creatividad provocaría la inevitable salida de Villagrán del elenco y como dicen por ahí, el resto es historia. Y es probable que Ramón Valdés se haya quedado como ocurrió después del episodio de Acapulco. Y mientras Villagrán probaba suerte con sus propios programas, puede que haya fallado en el intento, en conjunto con Valdés. Y para ello, Roberto Gómez Bolaños no tuvo otra opción que integrar un nuevo personaje al elenco. Como pudiste ver, las circunstancias, sin importar cómo sucedan, siempre dan hacia una misma dirección. El curso de la historia, damas y caballeros.